Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a iniciar, o esta semana iniciamos un nuevo periodo. Espero tengan la mejor actitud, hayan podido descansar en su tiempo de vacaciones y vamos entonces a entrar en materia. Recordamos lo que estábamos viendo antes del receso y era el tema de el descubrimiento de América y la conquista de América. Vimos cómo empresas privadas lejanas a la corona española empezaron a recorrer el territorio y vamos a encontrar en esta semana cómo la corona elimina esa posibilidad de que hayan independencias o más bien que hayan personas independientes a la corona buscando territorio, ¿bien? Porque lo que quería la corona española era tener el control absoluto de lo que sucedía en América. Entonces vamos a empezar. El tema las colonias españolas. Les recuerdo que dentro de la presentación y el video van a encontrar qué diapositivas son para escribir y cuáles son de lectura. Entonces, la colonia española. El término colonia se utiliza para explicar cómo los españoles llegaron al territorio, lo descubrieron y no se fueron, sino se quedaron y trasladaron sus instituciones a nuestro territorio y se quedaron en él. Luego de la conquista, la corona española comenzó a organizar su imperio en América, recuperando el poder sobre los territorios descubiertos y conquistados por exploradores privados. Alcanzando este objetivo, procedió a implementar un sistema político, económico, social y religioso sobre sus nuevos dominios. Se dio inicio así al periodo conocido como la colonia. Entonces tenemos dos ingredientes importantes. Uno, se elimina la empresa privada y dos, se establece en nuestro territorio el imperio, acá vimos, español. El control desde España. Entonces vamos a ver algunas instituciones que implementó España en nuestro territorio. ¿Para qué? Para estar controlando, no necesariamente en nuestro territorio, porque nos damos cuenta que primero, la casa de contratación no tiene sede acá en América, sino la sede es en Europa, pero se crean esas instituciones para vigilar y que nada se saliera de las manos de la corona española. Entonces, la casa de contratación, fundada en 1503, tenía su sede en Sevilla. Entre sus funciones estaba la organización y el control de tráfico de personas. En la época no era ilegal. El tráfico, o más bien la navegación de los barcos y las mercancías. ¿Entre quiénes? Entre España y entre América. El Consejo de Indias es otra institución, creada en 1524. Este cumplía funciones judiciales, ya que expedía leyes para las colonias y solucionaba conflictos, bien sea civiles o criminales. Además tenía funciones de gobierno, puesto que colaboraba con el rey en la designación de altos funcionarios. Entonces tiene tres funciones: expedir leyes, solucionar conflictos y asignar cargos. ¿Bien? Vamos a continuar. La organización política colonial. Entonces estaba organizada entre estas cuatro instituciones: gobernaciones, virreinatos, capitanía general y la audiencia. Bien, vamos ahorita a leer en qué consistió cada una y ustedes van a tener que hacer esta actividad con lo que vamos a leer. Entonces, a continuación van a encontrar la explicación de las organizaciones políticas coloniales. Las van a leer y deben realizar un mapa conceptual explicando no cualquier cosa, sino las funciones que cumplían las que vamos a leer o estas organizaciones políticas. Esto debe aparecer en su cuaderno, pero no lo deben enviar ni a Edmodo, ni lo deben enviar al WhatsApp. ¿Por qué? Porque en la videollamada lo vamos pues a socializar. Entonces, la primera, las gobernaciones. Ese término es un poco familiar porque en la actualidad lo utilizamos. Dice así: fueron las primeras instituciones que sirvieron para administrar y defender regiones periféricas, es decir, que estaban fuera del centro, en pleno periodo de conquista. Al llegar a su fin, es decir, el periodo de conquista, las gobernaciones dieron paso a dos instituciones, el virreinato y la capitanía general. Entonces vemos cómo las gobernaciones cumplen una función, pero llegan a su fin una vez empieza la colonia.
Entre el siglo XVI y XVII se crearon 35 gobernaciones en diferentes momentos, las cuales eran administradas por un gobernador. Bien, vamos a continuar entonces con el virreinato. Vamos a ver qué era. Se constituyó en la unidad administrativa más importante del Imperio Español. Era dirigido por el virrey, que era el representante del rey en las colonias y que cumplía funciones administrativas y judiciales. Hijos, el virrey estaba en América, ¿bien? El rey estaba en Europa. Continuamos. La corona creó los siguientes virreinatos: Nueva España, el del Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. La Capitanía General, vamos a ver qué era. Cumplía funciones de control militar en regiones apartadas. Las principales fueron Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Y finalmente, la audiencia. Fueron los órganos más importantes para la administración de justicia. Estaban constituidas por oidores y jueces, así se les llamaba. Oidores, quienes además asesoraban al virrey en sus funciones. Detrás de cada una de estas entidades había un ejército que funcionaba, entre los que se encontraban escribanos, alférez, alcaldes y visitadores. Entonces era toda una organización para que controlar lo que estaba sucediendo en América y que nada se saliera del control. Bien, se me olvidaba, las ciudades. Después de la conquista, las autoridades españolas impulsaron el poblamiento de las nuevas tierras. Estas ciudades no va dentro de del mapa conceptual. Bien, esto ya es otro tema pues, que solo requiere la lectura. Entonces, vamos a ver para la época cómo se entendía el término ciudad. Entonces, después de la conquista, las autoridades españolas impulsaron el poblamiento de las nuevas tierras. Y este término poblamiento, aquí lo dice, significa fundar ciudades. Bueno, en las ciudades se encontraba la mayoría de los españoles y desde allí los conquistadores implantaron su dominio sobre las zonas rurales. Es decir, en las ciudades estaban los españoles y en la parte rural pues estaban los indígenas y los que finalmente trabajaban. Donde habitaban casi la totalidad de la población indígena. La fundación de ciudades. Aquí vemos, yo me retiro un poquito, aquí vemos cómo se fundaban o cómo se organizaban esas ciudades. Se parece mucho a lo que nosotros hacemos en la actualidad con el territorio y cómo nos organizamos, por calles y carreras, ¿sí? Para ellos también lo hacían de una manera similar. Cuando los españoles tomaban posesión de un territorio, el jefe de la expedición fundaba una ciudad por medio de una ceremonia especial. Posteriormente, planificaba su crecimiento según el modelo de cuadrícula, bien, calles y carreras, para luego distribuir la tierra entre sus soldados. En el centro de la ciudad se instalaba la plaza central y a su alrededor las sedes de los poderes civiles, eclesiásticos, el cabildo y la iglesia. Parecido a lo que tenemos hoy en el centro, muchachos. ¿Bien? En el centro de las ciudades estaba entonces la iglesia, la alcaldía y bueno, entidades civiles. El tema de la justicia también se encontraba en el centro de las ciudades. Vamos a ver qué pasó con la iglesia en América. Bien, dice así. Ya habíamos hablado un poquito del papel que cumplieron algunos sacerdotes con el tema de la evangelización. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en América, ya que era la religión oficial de la corona española y justificaba la conquista como una empresa evangelizadora. Justificaba la conquista como una empresa evangelizadora. Gran mentira, ¿verdad? Una de sus misiones, pues sí, era traer la religión católica, implementarla, pero usted sabe que detrás de eso hubo una cantidad de robo, ¿bien? Por eso dice la palabra justificar. En América la Iglesia Católica contó con un importante instrumento de control sobre los colonos, es decir, los que vivían acá, e indios que habitaban las colonias.
La Inquisición, ya la habíamos visto, esta institución proclamaba defender la Iglesia ante los peligros que significaba la herejía y la brujería y todo lo que estuviera en contra de la Iglesia Católica. Sabemos que la Inquisición fue una cantidad de tortura que sufrieron las personas que no pertenecían a la religión católica. La economía colonial, vamos a ver cómo funcionaba. Fueron organizadas para que se produjera un alto rendimiento económico que beneficiara a España, principalmente en la explotación de metales preciosos como el oro, la plata y también fue importante el comercio. Adicional a eso también fue importante la agricultura y la ganadería. ¿Quiénes trabajaban? Pues los indígenas, ¿bien? En condiciones, bueno, terribles. Se crearon instituciones especializadas en explotar la mano de obra indígena. Estas dos son la mita y la encomienda. Mita e encomienda. Vamos a ver qué significa la mita. Era un sistema en el que cada grupo indígena aportaba a la corona un número determinado de trabajadores durante varios meses del año. Estos trabajadores eran movilizados de su lugar de origen hacia las zonas en las que les requerían para diversas actividades. Aquí hubo desunión familiar en los clanes indígenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hombre lo necesitaban en X zona y a la mujer en otra y a los niños y había una desunión, no les preguntaban si les parecía, si estaban de acuerdo, si se iban a extrañar, simplemente se hacía esta distribución de la población indígena sin discriminación y sin corazón. Bien, la encomienda. Miren la encomienda que es bien, bueno, tiene que ver mucho con la religión. Se trataba de una práctica en la que la corona asignaba un grupo de indígenas a un encomendero. ¿Para qué? Para evangelizarlos, pero al Señor a veces se le olvidaba la evangelización y los explotaba laboralmente, sabiendo que la encomienda se crea solo para la evangelización. Pero muchas veces lo que ocurrió fue que esos grupos de indígenas reclutados o tomados para evangelizar, lo que los ponían a hacer era trabajo y bien fuerte. Vamos entonces a hablar un poquito también de la trata de esclavos. En la época la palabra trata, pues eso no tenía los derechos y lo que nosotros hoy conocemos como injusticia, como ir contra la ley, pues no existía, ¿bien? Entonces es por eso que podemos encontrar la trata de esclavos como algo normal y necesario según la época. La esclavitud fue la forma de explotación de la mano de obra más importante en las colonias americanas. Las condiciones del viaje entre África y América, porque ¿quiénes eran esclavizados? Sí, los indígenas, pero también hubo mucha población afrodescendiente que vino a nuestro territorio a trabajar, bien, y venían de África. Entonces, las condiciones del desplazo entre África y América eran tan duras que muchos morían antes de llegar al territorio. Los sobrevivientes eran vendidos en subastas y se cotizaban por su buena condición física y su experiencia laboral. Entonces, tanto niños, mujeres y varones entraban en ese mercado de esclavos. Nuevamente aquí había desunión familiar. A las mamás afrodescendientes les quitaban a sus hijos, porque si eran varones, pues iban a cultivar, bueno, iban a tener trabajos propios de su condición física. También discriminaban de pronto a los ancianos y les dejaban una actividad pues no tan relevante como a los jóvenes afrodescendientes. Entonces fue una cantidad de vulneración de derechos, los trataban peor que a los animales. Hay una película, se llama 12 años de esclavitud, la pueden encontrar fácilmente en internet, es supremamente fuerte, pero habla de este tema de la esclavitud. Si quieren, tienen el tiempito, pueden verla. 12 años de esclavitud, ¿sí? Bueno, el comercio, ¿sabe cómo funciona? La producción de plata, hablamos de un metal, ¿no? Impulsó el comercio a larga distancia. Como los metales preciosos eran el motor entre España y sus colonias, las rutas de este comercio tenían como centro las zonas donde se producían, es decir, México y Perú. No eran los únicos, pero allí había más producción.
Desde allí estos metales se enviaban a España a cambio de manufacturas. Es como sacar papa y comprar papas margarita, ¿sí? Manufactura, es decir, ya procesada. Obviamente es más caro lo procesado que la materia prima. Bueno, y de artículos de lujo que las colonias americanas no producían. Entonces aquí tenemos un concepto económico importante, son materias primas y productos manufacturados. Nosotros entonces enviábamos la materia prima, un ejemplo, la papa que sacamos de la tierra, la enviábamos y nos mandaban, es un ejemplo porque en la época no existían ese tipo de paquetes, nos traían entonces el paquetito de papas, abrimos, nos lo comemos y sale más caro. Bueno, organización social, vamos entonces ahorita a encontrar la pirámide social. Los españoles crearon en América una sociedad jerarquizada que diferenciaba a la población según su origen étnico. Los principales grupos sociales fueron los españoles, criollos, mestizos y castas, los indígenas y los esclavos y sus descendientes. La actividad, pongan atención, realice la pirámide social incluyendo el nombre y las características principales de cada nivel social. Usted hace la pirámide en su cuaderno, le hace las divisiones, no sé, los primeros y escribe quiénes y qué funciones cumplían. ¿Dónde encontramos las funciones? Pero ya tantico las vamos a ver uno por uno. Profe, hay que hacer dibujitos, si usted lo desea lo puede hacer o simplemente el texto. No hay que transcribirlo, muchachos. Y ahora, no deben enviar evidencia, solo debe aparecer en su cuaderno. Entonces vamos a ver con el primero. Los españoles se encontraban en lo más alto de la pirámide social y ocupaban los altos cargos gubernamentales y eclesiásticos, es decir, la iglesia. Eran los encomenderos, los hacendados, los misioneros y los párrocos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. En su pirámide social, ponga eso, muchachos. Eran los hijos de los españoles nacidos en América. Tenían la misma situación jurídica que los españoles y disfrutaban con ellos de la consecución o de poder tener cargos públicos, ¿bien? Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia de los pues que no habían nacido en España sino en América? Los mestizos y castas. Este grupo constituía la mayor parte de la población en América y era multiétnico, es decir, múltiples etnias se habían sumado, indígenas, afro. Bueno, ahorita vamos a ver las diferentes etnias. Grupo multiétnico, producto de la mezcla de los grupos étnicos que convivían desde la conquista en el continente, indígenas, españoles y negros africanos, es decir, es esa mezcla. Bueno, entonces dentro de esos mestizos vamos a desligar, aquí dice, este grupo tenía una gama de colores y sangres, colores de tono de piel y sangres, no que uno era sangre azul, roja, no, sangres, es decir, diferentes tipos de población, en la que se destacaban tres subgrupos, los mestizos, mulatos y zambos. Mestizos, resultado de la unión entre un indígena y un español. Indígena, español, mestizo. Mulato, entre un español y un negro. Y los zambos, es la unión de un indígena y un negro africano. Bien, entonces mestizos, mulatos y zambos. Si quiere para la representación puede hacer los dibujitos del indígena y del español y bueno, un corazoncito si quiere. Estos cumplían trabajos artesanales y agrícolas. Bien, y aparecen también aquí los indígenas, se hallaban vinculados al trabajo de las minas y haciendas. En las minas lo que se extraía eran los metales y en las haciendas era el cultivo, ¿bien? Debían pagar tributo y ser adoctrinados en el cristianismo. Adicional que trabajaban, el producto de su trabajo o de su paga, podríamos decirlo de cierta manera, tenían que entregar un tributo, una ofrenda, ¿me entienden? Estaban cobijados con leyes especiales y tenían pueblos y comunidades propias. Los esclavos, por su condición, ocupaban el último lugar en la escala social. Bien, aquí tenemos entonces la pirámide, usted la fracciona según los grupos sociales que usted haya encontrado y también las subdivisiones de esos grupos, si es que existen, ¿no?
Bueno, muchachos, esto es todo con respecto a la colonia en América. En la próxima semana vamos a continuar porque este tema es un poco extenso, la colonia, y pues usted debe tener estas actividades que le propuse en el video, en este video las debe tener entonces en su cuaderno y las debe tener el tema muy claro en su cabecita. ¿Para qué? Para que en la videollamada yo a través de las preguntas que normalmente hago, los talleres, usted pueda dar respuesta a lo que hemos aprendido esta semana. Un abracito, mucho juicio y nos vemos pronto.